Lucifer, el ángel caído, es una de las figuras más complejas de la Biblia. A menudo asociado con el mal, su historia no es simplemente la de un enemigo de Dios, sino la de un ser que en su perfección y belleza perdió su camino debido al orgullo. Lucifer fue creado como un ser de luz y sabiduría, destacando entre todos los ángeles de Dios. Originalmente, Lucifer era un ángel cercano a Dios, con una posición de honor en el cielo. Su nombre, que significa portador de luz, refleja su rol en el cielo como un ser radiante y lleno de gloria. Era un reflejo de la perfección divina, pero, como muchos en la Biblia, tenía libre albedrío. A medida que pasaba el tiempo, Lucifer comenzó a albergar pensamientos de orgullo. Su belleza y sabiduría comenzaron a darle un sentido de superioridad. En su corazón, surgió la idea de que debía gobernar en lugar de servir. Este pensamiento lo llevó a rebelarse contra Dios. En el libro de Isaías, se menciona cómo Lucifer, en su orgullo, quiso subir al cielo y ser semejante al Altísimo. Este deseo de elevarse por encima de Dios fue la semilla de su caída. Quería más poder, más control, y pensaba que podía gobernar el cielo de una manera que desafiaría la autoridad de Dios. Lucifer se rebeló con una tercera parte de los ángeles. El orgullo los cegó, y decidieron desafiar a su creador. Esta rebelión no solo fue un acto de desobediencia, sino también un acto de independencia y de querer ser autónomos de la voluntad divina. La consecuencia de esta rebelión fue la caída de Lucifer y sus seguidores. Fueron expulsados del cielo y condenados a vivir en la oscuridad. Lucifer ya no sería el portador de luz, sino el príncipe de las tinieblas, condenado a vagar lejos de la presencia de Dios. El libro de Ezequiel describe a Lucifer antes de su caída como un ser perfecto. Su caída fue tan dramática que dejó de ser un ser de luz para convertirse en un ser lleno de oscuridad, reflejando el cambio radical en su naturaleza. La caída de Lucifer no fue solo una pérdida de su posición en el cielo, sino una pérdida de su propia esencia. El ángel que una vez fue la imagen de la perfección se transformó en el enemigo de todo lo que representa la luz, el bien y la verdad. Esta transformación es un triste recordatorio del poder destructivo del orgullo. Aunque su caída fue una tragedia, también mostró la importancia del libre albedrío. Lucifer, al igual que los seres humanos, tuvo la opción de elegir servir a Dios o seguir su propio camino. Su elección de rebelarse es un testimonio de cómo el libre albedrío puede ser mal utilizado. A lo largo de la historia, la figura de Lucifer ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos lo ven como el símbolo del mal absoluto, mientras que otros lo interpretan como una figura trágica que, debido a su orgullo, perdió su camino. En cualquier caso, su historia tiene un fuerte mensaje sobre las consecuencias del ego y la rebelión. El nombre Satanás, que significa el adversario, es otro de los títulos que se asocia con Lucifer después de su caída. A través de este nombre, se le reconoce como el opuesto a la voluntad divina, un ser que se opone a todo lo que es bueno y justo. Sin embargo, la historia de Lucifer no solo se trata de su caída, sino también de la justicia de Dios. Aunque Lucifer eligió rebelarse, la justicia divina se hizo presente, y no quedó impune su acto de desobediencia. La caída de Lucifer es una lección sobre las consecuencias del pecado y el orgullo. A pesar de su caída, Lucifer sigue siendo una figura activa en la Biblia. A menudo se le presenta como el tentador, aquel que busca desviar a los seres humanos del camino de la verdad. Su rol en la vida humana es el de adversario, el que pone a prueba la fe y la lealtad hacia Dios. Lucifer, aunque derrotado en su rebelión, sigue siendo una presencia poderosa en la lucha espiritual. Según la Biblia, su destino está sellado, al final, será vencido y juzgado, y su destino será el castigo eterno en el lago de fuego. El relato de Lucifer también es una lección sobre el arrepentimiento. A pesar de su rebelión, los seres humanos tienen la oportunidad de arrepentirse y volver a la gracia de Dios. Esta es una de las enseñanzas clave en la Biblia: siempre hay esperanza de restauración, incluso después de caer en el pecado. Además de ser una advertencia sobre los peligros del orgullo, la historia de Lucifer también resalta la importancia de la humildad y la obediencia. El pecado de Lucifer comenzó con un deseo de ser más que Dios, un deseo que llevó a su caída. La humildad, por el contrario, es el camino hacia la restauración.
Lucifer no es solo una figura del pasado, sino que sigue siendo relevante en la vida de los creyentes hoy. Su historia recuerda a los fieles que, aunque el mal exista en el mundo, siempre hay un camino hacia la luz, un camino hacia la salvación a través de Cristo. El hecho de que Lucifer haya sido un ángel perfecto y aún así haya caído, demuestra la fragilidad de la naturaleza humana. Si un ser creado con tanta perfección puede sucumbir al orgullo, los seres humanos, mucho más vulnerables, deben ser conscientes de sus propias debilidades. Es fundamental que comprendamos que la historia de Lucifer no es solo una narración sobre el origen del mal. Es una lección sobre cómo el libre albedrío puede ser mal utilizado, pero también es una invitación a la reflexión sobre cómo usamos nuestra libertad para elegir entre el bien y el mal. Lucifer también representa la capacidad humana de elegir entre el bien y el mal. Su historia invita a cada persona a examinar su propia vida y a reflexionar sobre cómo sus elecciones afectan su relación con Dios y con los demás. A pesar de su caída, Lucifer sigue siendo un recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal continúa. Aunque fue derrotado en el cielo, sigue activo en el mundo, buscando desviar a los hombres del camino de la salvación. Su derrota final está asegurada, pero su influencia aún persiste. La caída de Lucifer es también un recordatorio de que, aunque el mal pueda parecer victorioso en un momento dado, el bien siempre prevalecerá. Dios es soberano, y su voluntad se cumple al final, independientemente de los esfuerzos de Lucifer o de cualquier otro ser. En última instancia, la historia de Lucifer es una invitación a la reflexión personal. Nos desafía a considerar nuestras propias decisiones y a recordar que, aunque el orgullo puede cegarnos, siempre podemos volver a la humildad y a la obediencia que nos lleva a Dios. ¿Qué otros hechos bíblicos o libros os gustaría explorar en detalle? Dejad vuestros comentarios abajo y no olvidéis suscribiros para seguir conociendo más historias profundas de la Biblia. Esperamos leer vuestras opiniones y sugerencias.